poquito mientras la pongo. Antes se me ha olvidado comentar que estaba sustituyendo a nuestra directora, Estela Pagans, que le sabe muy mal no poder estar aquí, y mi presentación anterior en realidad era la suya y por eso hablo dos veces. Os manda saludos a quien la conozcáis. Muy bien, es así. Bueno, os traigo otro caso de estudio, en este caso, perdón, la evaluación del impacto por olores en una planta de tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos urbanos en Francia. Entonces, el objetivo de este estudio fue comprobar el cumplimiento del valor límite de emisión de olor impuesto por regulación local en la zona, que en este caso, para plantas de tratamiento de compostaje, en general en Francia tienen por normativa 5 unidades de olor metro cúbico percentil 98 en las zonas habitadas. Entonces, nuestro estudio fue motivado para ver si cumplían o no con este límite. Para realizarlo vamos a empezar hablando un poco de las características de la instalación. Es una planta de tratamiento mecánico biológico, como las que tenemos por aquí. La capacidad son 53.000 toneladas año. Está situada en una zona industrial, pero aún así hay barrios residenciales a menos de 150 metros en dirección noroeste. Si miramos un poco las rosas del viento para ver por dónde van a ir los tiros, veis que las dos zonas probables de impacto, lo que tenéis en rojo sería la planta en sí, lo que tenéis en amarillo serán las dos direcciones principales de viento. No hay velocidades muy bajas, por suerte, pero hay vecinos muy cerca en una de las direcciones predominantes, con lo cual es probable que reciban molestias por olor procedente de la planta, que esto es lo que vamos a calcular. Entonces, el tratamiento de olores que hay en esta planta, en el edificio principal, tienen tanto aspiración general como aspiraciones locales en los equipos de proceso. Todo el aire captado se dirige a un lavador ácido, que a su vez se dirige a 2 biofiltros en paralelo, pasa por una última etapa de carbón activado y por fin se emite a través de una chimenea de 20 metros, que será evidentemente un foco a medir, pero también habrá que tener en cuenta otros focos, como ahora veremos. Entonces, para estimar las emisiones de olor, ¿qué hicimos? Pues, como siempre, una campaña de tomas de muestras, identificando primero los focos y tomando las muestras según la norma y analizándolas por olfatometría dinámica. A la vez, también hicimos análisis de volátiles en nuestro laboratorio molecular por cromatografía de gases. Entonces, aquí tenéis otra vez pues cómo cogemos muestras en fuentes puntuales, un poco en el método pulmón, conos sin dilución en función de la humedad de la corriente. Tenéis también aquí los edificios. En este caso, lo que hemos hecho no es como antes, que se estimó una renovación horaria, sino que lo hemos calculado. O sea, primero hemos tomado muestras de concentración de olor en aire ambiente, hicimos pruebas de humo y de gases trazadores en el interior de cada nave, entonces estimamos la tasa de intercambio de aire, este número de renovaciones horarias, y calculamos por último el caudal de fuga de cada edificio. Entonces, aquí tenéis el programa de muestreo. Como veis, hay dos tipos principales de fuente, los focos puntuales, que serían todos los relacionados con el sistema de desodorización. La entrada del lavador químico, la salida del biofiltro, la salida de chimenea de gases tratados, y también tenían una chimenea de cogeneración que también muestreamos y una salida del filtro de partículas en la zona y de carbón activado en la zona de producto acabado. Y en cuanto a las emisiones fugitivas, en este caso, al ser una planta de tratamiento de residuos, sabéis que hay normalmente, está todo confinado en edificios, no es como en las depuradoras, y aquí veis los diferentes edificios que había, la área de recepción, área de separación, etcétera, etcétera. Todos ellos son susceptibles de emisiones fugitivas. Entonces, es importante estimar estas emisiones fugitivas para ver si contribuyen o no al impacto total y ver qué se puede hacer con ellas. Todas las muestras las tomamos por triplicado y aparte también hicimos, como os decía, análisis químico de compuestos. Entonces, ¿qué obtuvimos? Primero, la estimación de las emisiones fugitivas. Os voy a poner unos ejemplos de pruebas de humo, que es lo que se hace en estos casos para ver las emisiones fugitivas de edificios. En este caso, el cliente tenía sospechas que había problemas de ventilación, entonces nos pidió hacer un diagnóstico completo. Y en este vídeo, por ejemplo, os podéis ver qué pasa cuando no se aspira bien. No sé si se puede poner más grande. Vale, lo iré pasando para no perder mucho tiempo, pero aquí lo que está haciendo este operario pues, es inyectar el humo en este equipo, que es el foco principal de olor, en este caso, en esta nave, y como veis se está dispersando hacia arriba,
que sería donde están los sistemas de extracción generales del edificio, pero la dispersión es muy lenta, le cuesta como llegar, ¿no? Y la nave es bastante alta, la altura tampoco, veis que están aquí las captaciones y ya veis que no se dirige con una velocidad demasiado grande hacia ellas, ¿no? Y entonces, pues esto sería un ejemplo de una mala aspiración. Aquí podéis ver, pues eso, que está intentando llegar el humo a ellas, pero no acaba de llegar. Y entonces, como ejemplo de buena aspiración, pues tenemos este vídeo, que veis que aquí la circulación del aire ya se ve que es mucho más rápida y directa hacia las extracciones. A ver si se ve un poquito mejor por aquí. Bueno, aquí ya se va dispersando bastante más rápido porque lo está captando todo muy rápido. Es un poco difícil de ver quizás, pero se dirige hacia las canalizaciones de manera mucho mejor que en el caso anterior. Quizás cuesta un poquito de ver en el vídeo. Pero bueno, lo ideal sería tener como mínimo una renovación, bueno, una captación de 3 volúmenes por hora en una nave de este tipo para minimizar el tema de las fugitivas. Entonces, esto lo hicimos para todas las naves, pero os presento los resultados que obtuvimos como ejemplo en la nave de Afino de Compos, que fue en una de las que detectamos los problemas. Entonces, en esta figura veis en las nubecitas grises donde se inyectó el humo, y se inyectó delante de los túneles de compostaje, cerca de la puerta del almacén de compost, cerca de la zona de tratamiento aerobio y en el área de Afino, para buscar esas posibles zonas muertas y ver si había o no emisiones fugitivas. Entonces se observó una circulación lenta hacia la zona de tratamiento aeróbico y en la zona de Afino se vio que el humo permaneció estancado y que no era extraído por el sistema de aspiración, que sería un caso parecido a lo que pasó en el primer vídeo que os he puesto. Entonces también se escogieron, en función de estas observaciones, los 3 puntos de toma de muestras por triplicado de esta nave, que son las estrellas rojas de la figura. Entonces, a continuación se calculó el caudal de fuga. Esto se hace con un gas trazador que se inyecta con una concentración conocida y entonces tú lo que ves es el decaimiento de esa concentración con el tiempo, haciendo muchas medidas continuas, ¿no? Entonces se observó una disminución progresiva de esta concentración del gas y al final da un cálculo de 2,12 renovaciones hora, ahora os pongo el detalle, y a partir del volumen de la nave, como decíamos antes, y del caudal aspirado y medido in situ, lo medimos nosotros, se estimó el caudal de fuga y ahora veréis el detalle. Este es cómo fue decayendo la concentración del gas trazador con el tiempo. Entonces, como es un decaimiento exponencial, si haces el logaritmo, la pendiente de la curva ya te da el número estimado de renovaciones, que son en este caso estas 2,12 renovaciones por hora, que veis aquí en esta figura, la tasa de intercambio horaria, 2,12, sale de la pendiente de este gráfico. Este sería el volumen de la zona en metros cúbicos, o sea, del edificio en sí. Con esto calculas el caudal de renovación, entonces medimos el caudal de aspiración y, por tanto, la diferencia entre estos dos valores sería mi caudal de fuga estimado, que en este caso fueron 12.000 metros cúbicos hora. Y así se fue haciendo para todas las naves de proceso y entonces se estimó el total de las emisiones fugitivas. Muy bien. Después se calculó pues, qué tasa de olor se estaba escapando a partir de esas emisiones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la nave de Afino. La concentración de olor lo tenéis en la primera tabla, en la primera columna, perdón, que ya veis que no era muy elevada en este caso, unas 2.500 unidades de olor metro cúbico. Se hizo el promedio geométrico y con el caudal de fuga estimado, el de la figura anterior, de 12.140, se calculó el caudal total de olor estimado que se fuga a través de la nave de Afino. Y esto se hizo para todos los edificios, como os decía. Entonces, aquí veis un resumen de los resultados que obtuvimos para los equipos de desodorización en cuanto a olor, es la primera fila, ¿vale? A la entrada del lavador, a la salida del biofiltro y por las chimeneas. Como veis, a la entrada del lavador la concentración era bastante elevada, unas 48.000 unidades de olor metro cúbico. A la salida del biofiltro ya fue mucho menor, 2.590, con una eficacia global del sistema de 92%. Esto está muy bien. Como veis también, la etapa última del filtro de carbono activo disminuía un poquito más la concentración de olor, pero realmente no es significativa. Y bueno, y aquí tenéis para todos los compuestos químicos analizados, también se obtuvieron eficacias bastante buenas, por ejemplo, para el sulfuro de hidrógeno un 87% o para el amoníaco un 95%. Entonces, la tasa total de emisión de olor la tenéis resumida en esta tabla. Entonces, aquí veis
los promedios geométricos obtenidos de concentración de olor después de los análisis para todos los focos analizados. Entonces, aquí ya vemos un dato que de momento nos sorprende, ¿no? Que es en 2 de los edificios, en el área de recepción y en el área de separación y clasificación, tenemos una concentración de olor ambiental bastante elevada. O sea, imaginaros estar en esta sala con 28.000 unidades de olor metro cúbico, con una ya podéis percibir 28.000, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, a partir de los caudales medidos, se calculó la tasa de emisión total y, como veis, pues los focos principales fueron precisamente estas emisiones fugitivas a través de estos edificios. En estas 2 áreas especialmente, también en el afino de compost y, por último, en la chimenea. Y ya veis que os pongo aquí que en edificios concentraciones de olor de 1.000 a 2.000 unidades de olor metro cúbicos, también 28.000 son muy elevadas. Perdón. Muy bien. Entonces, calculamos el impacto para comprobar, como os decía, el límite que tenían impuesto en emisión de 5 unidades de olor metro cúbico percentil 98 en las zonas residenciales. Utilizamos el modelo ISC3. Normalmente usamos el CalPUF, en este caso usamos este modelo por temas económicos, básicamente, y porque, bueno, el cliente lo pidió así, básicamente. Y entonces aquí tenéis el impacto actual, según el modelo, y como veis, según la leyenda, se superan las 5 unidades de olor percentil 98 en las zonas residenciales más cercanas. En concreto, en los puntos 1 y 7 tenían quejas y el modelo las refleja. Entonces, lo que hicimos fue calcular un escenario de reducción de emisiones, es decir, qué tendría que hacer yo en mi planta para evitar estas molestias. Y en este caso, como las emisiones difusas de los edificios fueron la fuente principal, aplicando el modelo al revés, lo que calculamos fue que reduciendo un 85% estas emisiones difusas sería suficiente para cumplir con el límite de impacto. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la isodora de 5 unidades de olor metro cúbico percentil 98, que es el valor objetivo que les obligan a cumplir en casa de sus vecinos, digamos, sí que afecta a las zonas residenciales más cercanas a la planta, que las fuentes de olor mayoritariamente responsables de este impacto son las emisiones difusas observadas en las naves de separación y clasificación y de afino de compost, y para cumplir con el límite de emisión de olor sería necesario reducir estas emisiones difusas desde estas naves un 85%. Entonces, estos fueron los resultados de nuestro estudio y diréis, ¿y qué se puede hacer ahora, no? Pues en este caso, nuestro cliente, con toda esta información recopilada, lo que hizo fue primero comprobar y limpiar el sistema de ventilación, porque estaba claro que no funcionaba bien. Ahora mismo están en la etapa de adaptación del sistema de ventilación para ajustar el flujo global según el nivel de contaminación por olor medido en cada nave de proceso, de manera que se aspirará más en los sitios más problemáticos y menos en los sitios en los que se ha visto que no era tan necesario. Haremos un nuevo estudio de impacto a posteriori, una vez hayan mejorado este sistema de ventilación, y en caso de que fuera necesario, si todavía no se cumple con el límite, se estudiará la separación de zonas. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguna pregunta? Tenemos un poquito de tiempo. Por ahí, Carlos. Buenos días. ¿El gas trazador que utilizáis cuál es? ¿Perdona? El gas trazador. Pues el gas trazador, en este caso, este estudio tiene 2 años de antigüedad y usamos SF6, pero ya lo estamos sustituyendo porque ya sabéis que este gas tiene muchos problemas medioambientales y hemos desarrollado nuestro propio método, ahora ya no lo usamos más y estamos usando helio, pero hace 2 años no. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Gracias por la presentación. Yo quería preguntar acerca de la modelización. ¿Cómo habéis modelizado las fuentes difusas? ¿Cómo las definís? ¿Qué tasa, qué emisión? Porque obviamente dentro sí podéis evaluar la tasa de renovación, etcétera, etcétera. ¿Por qué huecos se emite? Características, velocidades, etcétera. Muy bien, esto depende mucho del tipo de modelo que uses y de lo que te permita hacer el modelo y del grado de detalle que tú quieras llegar.
O sea, una solución sencilla puede ser la tasa, os la he presentado aquí en una tabla, para todos los edificios. Tú puedes calcular pues las unidades de olor por segundo totales que están saliendo de tu edificio. Claro, el problema es que tienes un edificio y salen pues por las ventanas, ¿no?, por las puertas, etcétera, etcétera. Esto me refiero, supongo que tu pregunta va en ese sentido. Una solución sencilla puede ser considerar el edificio como una chimenea, calcular una altura media, que sería, pues, por ejemplo, la de la nariz humana, que se están emitiendo por ahí, y contar que es un punto que se emite. Puedes contar que es una superficie que emite, ¿sabes? Tienes que hacer equivalencias. Y luego hay modelos más complejos que te permiten tener en cuenta la topografía. Y entonces ahí sí que puedes llegar más al detalle. Pero depende mucho del presupuesto, básicamente, de la complejidad a la cual tú puedas llegar. Pero siempre tienes que hacer estimaciones. En este caso tienes que hacer estimaciones, porque es muy difícil, pues eso, contar todos los huecos que tú tengas en el edificio. Entonces, consideras un caudal global y lo modelizas de alguna manera, asimilándolo a un tipo de fuente determinado, como puede ser una fuente puntual. ¿Alguna más? Bueno, yo tengo un comentario muy sencillo. Me ha gustado que hayas destacado la dificultad que tienen siempre las emisiones difusas, porque, bueno, siempre a nivel, bueno, los que nos dedicamos a esto, a cuantificar este tipo de emisiones y el impacto por olores de una determinada instalación, siempre las emisiones difusas o las emisiones fugitivas son el caballo de batalla, ¿no? Son muy difíciles de cuantificar, son problemáticas, y la relación que tienen también con la ventilación, ¿no? Esa relación que bueno, las ventilaciones que no responden como deberían, pues siempre generan este tipo de problemas y obligan a que, bueno, si no se ventila bien un edificio, pues se fuerza sí o sí a abrir puertas y ventanas para que el aire se renueve en el interior, ¿no? Y es esa importancia del sistema de ventilación la que permite también evitar este tipo de... O sea, evitas la dispersión de estas emisiones, que por otro lado también no solo son difíciles de cuantificar, sino que una vez que se escapan, también su mala dispersión hace que tengan un gran impacto siempre en el entorno cercano, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que como dijo Ignacio esta mañana, pues bueno, hay que vigilar un poco los sistemas de ventilación de los edificios del proceso, porque luego a la larga siempre merece la pena, ¿no? Y afortunadamente hoy en día hay herramientas que permiten desde cero diseñar este tipo de sistemas de una manera adecuada para evitar estos problemas posteriores. Simplemente un comentario. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Pues con esto terminamos esta sesión. Un aplauso.